Muy bien. Disculpad la espera. Tengo al técnico aquí en la casa, con lo cual habrá un pequeño momento en que tendré que interrumpir para que me haga preguntas sobre una tubería, pero no hay otro remedio. Al final, este era el momento que tenía. Comencemos con las preguntas. Vamos a ver. Bueno, voy a ir por orden. Un saludo a todos, eso sí, los que me estáis escuchando. Un guatemalteco, uno de Guanajuato, Fort Payne, Alabama. Saludos de todo tipo. Muy bien, pues nada. Comenzamos. Me llamo Laura y le hablo desde Madrid y la pregunta, bueno, antes de nada, quería darle las gracias por todo lo que hace porque es usted muy buen hombre y le queremos un montón, rezo mucho por usted. Y mi pregunta era si usted nos puede hablar sobre el tema de los ángeles custodios, los ángeles de la guarda y tal, porque es un tema que realmente, o sea, yo soy un poco nueva en la iglesia y tal, y es un tema que no se suele tocar mucho, pero que ha sido muy importante en la vida de muchos santos, como el Padre Pío, y quería preguntarle que, o sea, si nos puede explicar un poco sobre ese tema. Muchas gracias, Padre. Muy bien. Bueno, pues sobre el tema de los ángeles custodios, te diré que es una presencia continua, una presencia que nos inspira sin que nos demos cuenta. La mayor parte de las cosas que vienen a nuestra mente vienen desde nuestro intelecto. La mayor parte de las cosas que se nos ocurren provienen de nuestra mente. Pero, de vez en cuando, el ángel de la guarda hace que de pronto aflore un recuerdo, un pensamiento, una palabra, a veces hasta una imaginación devota. Ha habido imaginaciones que se me han ocurrido durante la misa que estoy seguro de que eran un ángel. Es curioso sobre la misa, sobre el contenido de la misa. A veces he tenido ocurrencias que estoy convencido de que era el ángel. A veces eran pensamientos profundos de teología o bíblicos, pero a veces eran imaginaciones. Porque a veces la oración es imaginar. Si uno se imagina que estaba junto a Jesús hace 2000 años y que le seguía y que veía cómo comían, o sea, puede haber escenas que uno no son recuerdos, son imaginaciones y nos dan mucha devoción. ¿Qué tienes que hacer con tu ángel? Hablarle, como un amigo, como alguien que está allí. Y le puedes pedir cosas. Por favor, ¿me puedes recordar esto? Por favor, ¿me puedes despertar un poquito antes para orar? Cosas así. Y ya verás que se convertirá en un amigo. No hay que pedirle manifestaciones. Hay gente muy dada a pedir, si me estás escuchando, haz esto, haz lo otro. No. Hay gente que quiere saber el nombre del ángel y se inventa métodos. Tampoco. El ángel podemos orar a él, hablar como a un amigo, pero no le pidamos que se manifieste. La fe es necesaria. Para Dios sería tan sencillo darnos pruebas de que está a nuestro lado en cada momento. Hemos de respetar esta voluntad de Dios en el tiempo de la tierra. Y lo mismo vale para los santos y para los ángeles. Por lo tanto, no pidáis manifestaciones para conocer su nombre, si me estás escuchando dime esto, tal. No. Ahora bien, de vez en cuando, alguna vez como excepción, Dios puede hacer algo que sea una manifestación, que uno diga, Señor, aquí estás y me estabas escuchando.
cenando con un conocido de hace muchos años, muy joven, me comentaba que él estaba orando porque estaba alejado de la fe, tal, ni iba a misa ni nada, y le dijo: Señor, si existes, dame una prueba. Y la petición la hizo con tanta humildad que se la concedió, y una torre que había allí cerca en un pueblo empezó a sonar. Y él dijo: ahí va, se lo acabo de pedir y empieza a sonar la campana. Pero no era la hora, ni era los cuartos, en mitad de una hora, pero no era ni la hora en punto ni los cuartos. Fue a la iglesia y descubrió que el mecanismo estaba roto desde hacía muchos años. Solo se podía tocar la campana si se tocaba manualmente, pero estaba cerrada y no había nadie. Con lo cual tuvo una prueba de Dios, pero más imposible. Pero no debemos pedirle pruebas. La fe tiene su sentido. Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta. Vamos a ver, aquí está. Padre Fortea, ¿cómo está? Muy buen día desde Chile. Esperando que esté su salud bien, que todo esté en armonía por allá. La otra parte del mundo siempre me llama la atención de que sea tan fácil el poder comunicarnos con un océano de por medio. Quisiera preguntarle si nos puede profundizar acerca de lo que dijo Jesucristo a la samaritana en el pozo sobre que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Gran abrazo desde Chile, gran saludo, que Dios los bendiga a todos. Bueno, este tema me lo preguntaron justo en la última conexión en directo y di una respuesta larguísima, yo creo que de 10 minutos. Así que voy a dar una respuesta de 1 minuto solamente y tratando de no repetirme. Pero los que veáis el último directo, allí tengo contestado esto. Pero ¿qué decir sobre ese tema sin repetirme lo ya dicho en ese vídeo? En espíritu y en verdad. Por más que alguien haya sido creyente desde hace 10, 20, 30 años, siempre es posible adorar a Dios todavía más en espíritu, todavía más en verdad. La adoración tiene grados y por lo tanto podemos profundizar más, purificar más nuestra adoración, llenarla de más luz. Cuando Jesús dijo esas palabras, los verdaderos adoradores adorarán a mi Padre en espíritu y en verdad, puso la atención de los oyentes en el espíritu y en la verdad. Frente a la materia, y no voy a decir la falsedad, la desviación de la verdad. Se puede adorar a Dios con una desviación de la verdad. Luego debe haber una búsqueda de la verdad en el creyente toda la vida. En espíritu, la materia es necesaria para la adoración, porque le adoramos con el cuerpo y realizamos las obras de caridad al prójimo a través del cuerpo. El amor del espíritu se transmite a través de las acciones del cuerpo, aunque solamente sea hablar, o una mirada amorosa, o un ponerle la mano en el hombro, o dar una limosna, o ayudar a un pariente enfermo. El amor es a través del cuerpo, pero necesitando el cuerpo, debemos insistir en lo espiritual. Frente a una adoración que se puede convertir en meramente material. Cuanto más espiritual sea nuestra adoración, más poderosa, más pura, más se transmitirá a través del cuerpo.
No hay ningún problema en esa simbiosis, en esa unión, en esa transmisión del amor de Dios a través del amor al prójimo por el cuerpo. Puede ser una mirada, una conversación, un ayudar a un pariente. Pero cuanto más espiritual, es mejor porque tendemos a ir a lo formal, tendemos a fijarnos en lo que es meramente externo. Las procesiones son muy buenas, las procesiones son una manifestación de la fe públicamente, en la vía pública. Ahora bien, todos conocemos a personas que van a la procesión y no han hablado con Dios nada, no han orado nada y han estado allí solo con el cuerpo. Hay casos así, no digo que sean la mayoría, pero hay casos. Es un ejemplo de adoración meramente material, físicamente está allí, pero su espíritu no. Bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. Tenía dos esta persona, vamos a concederle otra más. Soy de Chile, Felipe. Quisiera que nos hablara, que profundizara un poco acerca de la relación que hay entre la libertad, la adoración y la verdad. Si es tan amable, que Dios lo bendiga siempre. Gracias por su apostolado. Sí. Buen día. Muy bien. No he apagado el móvil porque hoy tengo guardia en el hospital, pero he visto que esta llamada no es del hospital, así que le atenderé, bueno, un segundo por si acaso. Sí, dígame. Sí, soy yo. Sí, sí. Mire, ¿le puedo llamar en media horita o le viene mal? No, ahora mismo no estoy allí, pero si va a estar en media hora, le llamo en media hora y hablamos, ¿le parece? No, llamarle, digo que le llamaría yo, por teléfono. Le llamo en media hora, hasta ahora. Disculpad esta interrupción, pero es que tenía que atender la capellanía del hospital y tenía que asegurarme de que no fuera de allí. Bueno, la relación entre libertad y verdad. Vamos a ver, hay gente que entiende la libertad siempre como rebelión. Hay gente que entiende la libertad como alzarse contra cualquier cosa que la ley de Dios diga no. La libertad es la capacidad de hacer lo que uno quiera. La libertad es que la voluntad decide una cosa. Eso es libertad. Ahora, esa decisión puede ser buena o mala. Esa decisión puede ser errónea. Y allí entra el tema de la verdad, que este chileno nos comentaba. Es decir, ser libre es bueno, pero después esa libertad la podemos usar de muchas maneras y con muchas gradaciones de bien o de mal. No solamente hacer el bien o el mal, hay muchas gradaciones en el bien y muchas gradaciones en el mal. En la medida en que la persona esté más confundida, tenga más errores, va a tomar decisiones peores. El Evangelio es la verdad. El Evangelio es lo que el Creador ha dicho. Este es el camino. Esto es lo mejor para vosotros. Pues sí, soy libre, pero lo ideal es que haga lo correcto. Lo ideal es que obedezca a Dios. Por lo tanto, sí, como decía muy bien este señor de Chile, hay una relación entre libertad y verdad. Voy a poner un ejemplo del constitucional, porque Chile está en un proceso constitucional, están haciendo su constitución. El que un pueblo sea libre es un bien, pero lo que puede hacer un pueblo entero, una nación, lo hemos visto a lo largo de la historia con Alemania, con Hitler o Italia con Mussolini, lo que pueden hacer con la libertad es erróneo, es el mal. Lo mismo pasa con las personas. La nación es libre y al final puede usar esa libertad
para mal. Lo mismo pasa con las personas. Somos libres y ya está, diría una nación. No, por muy libres que sean, tienen que esforzarse por saber la verdad. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Dónde están los límites? ¿Qué es lo bueno? Ahora que están en un proceso constituyente, viendo qué constitución aprueban, es un tema, el derecho constitucional, que a mí me apasiona. Durante años ha sido un hobby, una afición, leer muchos artículos sobre el tema. Y hacer una constitución, redactarla, es una de las cosas más apasionantes que pueda haber para unos expertos en derecho. ¿Qué es lo que puede y no puede hacer un pueblo? ¿Qué es lo que puede hacer y no puede hacer una nación? La nación tiene que darse normas a sí misma. La nación tiene que ponerse límites, tiene que ponerse unas reglas. No puede ser que la nación diga hoy queremos esto, se haga, mañana queremos esto otro y se haga, sea lo que sea. La nación no puede imponerse frente a una pequeña minoría atentando contra su libertad y sus derechos. Toda la nación no puede imponerse, no pueden hacer lo que les dé la gana. De ahí que se pongan siempre en todas las constituciones unas normas, porque hemos aprendido que eso es lo mejor para los pueblos. Pues si eso sucede con los pueblos, si una nación necesita una constitución, unas reglas, también sucede con los humanos individualmente, en el aspecto moral. La verdad plena es la que Dios nos ha revelado y está en el Evangelio. Ya está dicha hace 2000 años, el que quiera escucharla, leerla, meditarla y creerla, allí está. Pero esa es la verdad para los que crean en Jesucristo. Por supuesto que siempre se ensalza la verdad, la libertad como si fuera todo. Pero como él bien ha dicho, la relación entre verdad y libertad. En su pregunta realmente ya había un sermón. Él mismo ha hecho la pregunta porque lo sabía. Pero ha querido que profundizara con mis palabras y si estuviéramos juntos dialogaríamos y seguro que incluso sería mejor. La relación. En el momento en que la libertad decide independizarse de la verdad, se acabó. Es un desastre. Es un desastre. Cuando un joven dice, no me importa la verdad, yo soy libre. Vale, eres libre, pero va a acabar mal el tema. Va a acabar mal. Va a tener repercusiones. El problema es que las decisiones libres tienen repercusiones. Si no tuvieran repercusiones, le diría, haz lo que quieras, si al final da lo mismo. El problema es que en lo que quieres hay repercusiones. En lo que quieras va a haber efectos y eso no lo vas a poder evitar. Tú puedes escoger qué hacer, pero lo que ya no puedes evitar es que tus decisiones tengan efectos. Y eso es muy difícil el decírselo a una nación, porque la idea es que libertad y punto final. La idea es yo soy libre y hago lo que quiero y punto. No, usted es libre, va a hacer lo que quiera, pero debe esforzarse por la verdad, debe conocer la verdad, debe someterse a la verdad. Conocer la verdad para someterse. Conocer la verdad para decir, no puedo hacer esto, o debo hacer esto otro, o debo hacer más esto otro, o debo hacerlo mejor. Hay gradaciones. Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta. Vamos a ver cuál es la siguiente. Este solo me quería mandar un saludo. Tengo al técnico que me ha hecho una reparación. Si quiere puede quedarse y escuchar, o tiene una pregunta. Lo interrumpo un momentito. Ellos son buenos y me van a permitir una pequeña interrupción. ¿Tiene que hacer alguna pregunta o algo? Sí, pues que... un segundo y vuelvo en un minuto. Puede quedarse con toda libertad aquí. Me gustaría quedarme y me gustaría escuchar, que estoy escuchando y me está gustando la... Puede quedarse y cuando quieras te marches. Exacto.
Yo procurate luego, a lo mejor a la última hora de la tarde ya se puede utilizar. Está conectado ahí, el tubo está conectado con el otro, y justo la bandeja, la letra esa, Perfecto. le he pegado, ya está. Maravillosamente. Si quieres quedarte, coges una silla y te pones y te vas a esconder. Si no, Me voy a sentar un poco, me lo voy a escuchar. puedes coger agua, coge todo lo que No, lo voy a escuchar por lo menos un cuarto de Muy hora bien. aquí. Es un técnico que, la verdad, lo sabe todo sobre el mundo material, el tema de varios asuntos. No os hago propaganda de él porque muchos me escucháis desde distintos lugares y no vais a poder serviros de eso. Yo conozco la Biblia, él conoce cuestiones técnicas y cada uno tiene su especialidad y todo es necesario. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Bueno, quiero saludar a una persona de Monzón que me he fijado y me alegra mucho siempre ver a los de mi tierra. Un saludo desde aquí. Tuve tantos compañeros de Monzón en la secundaria. Vamos a ver cuál es la pregunta. Hola, estimado padre Fortea, le habla Luis Augusto desde Perú. Quería consultarle por qué es tan difícil obtener una buena traducción de la Biblia desde el griego al español, mas no así desde el griego al inglés. Tenemos, por ejemplo, pasajes como Juan 20:17, donde María Magdalena encuentra a Jesús se le presenta y dice Rabboni, y usualmente las Biblias en español dice suéltame porque todavía no he ascendido al Padre, lo que da una interpretación un poco distinta quizás a la original, mientras que quizás en una Biblia en inglés, como una buena traducción católica como la Ignatius Bible, por ejemplo, nos dice que quizás si lo pasamos al español sería la mejor traducción: no me retengas o no te aferres a mí, lo cual cambia completamente el significado del pasaje, ¿no? Muchas gracias por todo, Padre Fortea, y que Dios lo bendiga. No voy a referirme en concreto al pasaje que has mencionado como ejemplo, porque a eso le dediqué ya por lo menos una charla, a justamente eso. Pero tienes razón. Hay algunas traducciones en que el traductor no hace bien su trabajo, en que el traductor traduce más o menos, en que el traductor, pudiendo hacer una traducción literal, pues a veces dice, no me van a entender, voy a traducirlo al sentido. En español, lo digo claramente, la que más aconsejo es la llamada así Biblia de Jerusalén. Es muy buena. No significa que en todos sus pasajes la traducción sea literalísima, pero la Biblia de Jerusalén es segura, está muy bien. A lo mejor hay alguna otra, pero yo ahora mismo no la conozco. En inglés, yo suelo usar la New Revised Standard Version y actualmente hay medios en internet para ir a las lenguas originales con lo que se llaman versiones interlineales, en las cuales te aparece el texto hebreo y debajo la traducción y mucha más información, muchísima. ¿Por qué se hacen a veces traducciones no muy buenas? Aunque la de Jerusalén es buena. Pues muchas veces porque falta fe. Si uno tuviera la absoluta seguridad de que eso es algo sagrado, de que eso es algo tan por encima del humano, que es un mensaje de Dios, pues nadie lo tocaría. Seríamos tan cuidadosos, oraríamos antes de traducir, le pediríamos a Dios iluminación, a los santos ángeles, lo pensaríamos mucho. Traducir la Biblia dedicaríamos el tiempo que hiciera falta sin prisa. Lo digo con toda claridad, hay muchos exegetas que no creen en la inerrancia de la Biblia. Yo escuchaba, no voy a decir la orden religiosa, hace poco una conferencia y lo decía claramente aquel
experto tan anciano. No, el mensaje de Dios es globalmente toda la Biblia, pero no en cada parte. No está exento de error cada párrafo, cada capítulo de la Biblia. Es palabra humana. La revelación, decía él, es globalmente considerada. Dios se revela. Eso no es la fe de la Iglesia. Eso no es lo que decían los santos padres. Los santos padres decían un versículo y punto final, lo ha dicho Dios. Jesús mismo muchas veces en las disputas zanjará una cuestión con un versículo de la Biblia. Si ese versículo fuera falible, ¿qué sentido tiene dar un versículo de la Biblia? Si se puede equivocar. Más o menos que yo, pero se puede equivocar. Pero Jesús lo presentó como palabra de Dios, como algo infalible. Así debería ser traducido, con ese respeto. Y las Biblias deberían ser bellísimas. Yo preferiría Biblias grandes, con cubiertas de cuero, con letras más grandes, con letras iniciales. Uno ve la Biblia de Gutenberg, por ejemplo, el primer libro que se editó en la historia de la humanidad, que se imprimió. Es bellísima. Han pasado tantos siglos y el libro es bello de verdad. Es que invita a leer. Tiene márgenes para poder hacer anotaciones en los lados. Es la Biblia sigue siendo igual de larga entonces que ahora. Y sin embargo, en esa época tenías márgenes, tenías lugares donde apuntar, donde poner lo que... ¿Por qué no las hacen así? ¿Por qué no repiten lo bueno? Pues sí, pues porque muchas veces falta fe. Yo a algunos editores les diría, oye, os doy 1000 ideas de cómo hacer más bella la Biblia. Por ejemplo, esto de los márgenes, la belleza de las columnas, que tengan unas dimensiones, las letras iniciales, tantas cosas. Y a veces vemos, solamente por los dibujos, las imágenes que ponen a veces en la Biblia, que dices, pero ¿en qué pensaba este señor? ¿En qué pensaba? No te inspira lo sagrado. Pero bueno, afortunadamente tenemos buenas versiones. Digo he aconsejado esa, porque se nota más el sabor del texto griego y hebreo en la Biblia de Jerusalén. Otras han querido popularizar, cosa que a mí, en el caso de la Biblia, no me parece bien. Vamos a la siguiente pregunta. Padre Fortea, saludos desde México. Mi nombre es Luis. La siguiente es una pregunta que me he hecho principalmente en base a leer a algunas otras personas, referente a que si uno al cumplir, en este caso, los mandamientos o la ley de Dios, ya se cumple toda la Torá, la antigua Torá, o lo que vendría siendo lo que es esa enseñanza que les dio Moisés. Y de ser así, uno por cumplir los mandamientos o la Torá, se convierte en parte del pueblo de Israel. Saludos, Padre Forte, y muchas gracias por su atención. Vamos a ver. Saludos, Padre Forte. Yo le tengo un gran amor al pueblo judío, un gran amor. Me encantaría tener un amigo judío, una familia judía de la que fuera amigo y participar en su sábado. De verdad, me gustaría, pero en Madrid no hay prácticamente judíos, son poquísimos. Tengo un gran amor al pueblo judío. Sin embargo, no nos olvidemos, la creación de un pueblo fue como preparación para el nuevo pueblo de Dios, que es, aunque voy a hacer matices, la Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica es el nuevo Israel. Hay una continuidad desde el pueblo judío, el pueblo de Moisés, el pueblo de Abraham, el pueblo de la dinastía davídica y la Iglesia Católica. Es cierto que el pueblo judío recibió una serie de rollos que llamamos la Torá, pero
después de el rollo del Éxodo, vino el Deuteronomio, una segunda ley, más leyes, más prescripciones que hizo Moisés. Después vinieron los libros históricos, las crónicas acerca de ese pueblo que era el anuncio, la profecía, la sombra del nuevo pueblo de Dios que vendría al fin de los tiempos, en la consumación de los tiempos, cuando los tiempos llegaran a la plenitud. Después de esas crónicas vinieron los profetas. Los profetas, sin dejar la ley, profundizarán en la ley. Y después vinieron los sabios, todos los libros sapienciales, el libro del eclesiástico, el libro de la sabiduría, etc. Cuando ya ese pueblo había madurado como un fruto, yo tengo aquí a un marroquí que me vende una fruta fantástica, y allí ves la diferencia entre una fruta verde, que no tiene sabor, que está dura, y una fruta que tiene su color, que tiene su punto de dureza exacto, a veces su fragancia. Hay una diferencia muy grande entre la fruta verde y la fruta madura. Entonces, cuando ese pueblo estuvo maduro, surgió el nuevo pueblo de Dios. Los cristianos, pero los cristianos no surgieron como islas, como individuos sueltos, cada uno por su cuenta, surgieron como pueblo. Por eso he dicho, el pueblo elegido, el pueblo judío, era preparación para la Santa Iglesia Católica. Un pueblo, otro pueblo. Yo quiero muchísimo a los adventistas, metodistas, bautistas, luteranos, los quiero mucho. Pero antes había un pueblo y ahora hay un pueblo. Es curioso, en el antiguo pueblo judío también había grupos alrededor, desde los samaritanos a otras tribus. No estaban todos en unión con el sacerdocio, con el templo y en la tierra prometida. Había muchas versiones de lo que era ser judío. También pasa ahora. Pero esas versiones que había de lo que era ser judío no anulaban el que había un pueblo judío legítimo, bajo el sacerdocio legítimo, adorando en el lugar legítimo, que era Sion, el templo. Lo mismo pasa ahora. Hubiéramos querido entonces a los samaritanos, a los esenios, que era una versión herética, etc. Sí, pero había un pueblo judío que era el que tenía la legitimidad, el que tenía su sacerdocio, la autoridad. Pues lo mismo pasa ahora. Entonces, ¿somos judíos por el mero hecho de... voy a poner a cargar esto, no sea que la batería se desconecte. ¿Somos judíos por el hecho de cumplir la Torá? Bueno, pues vamos a ver. San Pablo dice en una de sus cartas, es judío el que lo es interiormente. Es judío... Hasta pronto, me llamas para lo que necesites, ¿eh? Si quieres asomarte y que te vean, te van a ver en varios continentes. Este es el señor que hace lo material. A seguir bien todo. Lo podrás ver en YouTube. Muy bien. Canal del Padre Fortea y te ves. Muchas gracias, padre. Hasta pronto. Entonces, ¿quién es judío? El que lo es interiormente, el que lo es de verdad, dice San Pablo. ¿De qué me sirve nacer en una familia de padres de sangre judía si no obedezco a Dios, si no obedezco las Escrituras, si no adoro a Dios? Incluso eso pasaba en el siglo I. Sin embargo, había gente que no había nacido en el pueblo judío y se sometía a Dios y se circuncidaba y cumplía la ley. Eso sucedía antes de Cristo, los prosélitos. Pues ese gentil era más judío
que otro que simplemente materialmente había nacido de los judíos, corporalmente. ¿Somos nosotros judíos? Bueno, San Pablo dice eso. No, no somos judíos, porque somos otro pueblo. Nosotros somos un nuevo Israel. Lo que importaba era el meollo del asunto, la médula del asunto, no la cáscara. Ser parte del pueblo judío en esa época, del siglo II a.C., III, era nacer de padres judíos. Ya está. Pero realmente ser verdaderamente judío era algo interior, era una cuestión de adoración, de sometimiento. Lo que quiere Dios es que seamos verdaderamente cristianos. Siendo cristianos, cumplimos el meollo de la ley judía. ¿Somos judíos? Bueno, la creación del pueblo judío era en orden a lo que iba a venir. No había más razón. ¿Para qué Dios va a querer crear un pueblo más? Pues por lo espiritual, por los planes que tenía. Pero no había más interés que el que he dicho. Nosotros somos el nuevo Israel. Nosotros somos el nuevo Israel. No decimos que ellos no fueron el pueblo elegido, y en cuanto que fueron elegidos, siguen siendo un pueblo elegido. Fueron elegidos, no han perdido su elección. Pero nosotros somos el nuevo pueblo elegido. Así que ni somos judíos, ni ganaríamos nada siendo judíos. Nada para el espíritu, nada para el alma. Yo amo al pueblo judío, pero hay algunos que caen en un exceso de admiración por el pueblo judío. Eso también lo he visto. Y hasta de imitación, y hasta de la idea de pensar, lo de ellos es lo más puro y lo mejor. No, para un cristiano no. Los queremos, y a un judío le diría, pues si de buena fe piensas que tu fe es la correcta, sé un buen judío, ya está. Y seremos tan amigos, y yo te ayudaré y tú me ayudarás, y nos llevaremos bien, y no tengo nada en contra de ti, y si fuera un político te ayudaré a que seas libre para seguir el camino de fe, que de buena fe consideras que es el correcto. Pero no tengo ningún interés de ser judío. No me va... Podría ser un prosélito, podría pedir la admisión, pero no me va a aportar nada. Si aquello, todo el Antiguo Testamento fue una preparación, lo que importaba era lo que venía después. ¿Cumplimos la ley y nos convertimos en judíos? Lo que puedo decirte es que materialmente, no carnalmente, no somos hijos de Abraham, pero espiritualmente sí. Espiritualmente sí. Espiritualmente pertenecemos a una nueva Jerusalén, a un nuevo Israel. Nuestra tierra ya no es material, la tierra prometida es la del más allá. Muy bien. Vamos a responder algunas preguntas más. Bueno, este señor tenía alguna más. Venga, vamos a... Los saluda Luis desde Morelia, México. Tengo una duda. He querido tener una relación personal, directa y honesta con Dios. Sé que puede ser a través de la oración y cumpliendo sus mandamientos, aunque también nos dejó ese nuevo mandamiento del amor hacia Él y al prójimo. Pero quisiera saber si con eso es suficiente para tener una relación directa con Él. Mi intención es tener una buena relación con Él para que transforme mi vida y poder dar fruto hacia los demás y obviamente hacia Él. Muchas gracias por su tiempo y por responder mi respuesta. Que Dios lo bendiga. Gracias. Bueno,
La esencia de todo es el amor. La esencia de todo es el amor. Uno puede hacer muchas más cosas y olvidarse del amor. Si uno ama a Dios y al prójimo y no supiera nada más, bueno, eso es lo esencial. Lo que pasa es que, lo que hablábamos antes de la verdad, si uno conoce la verdad plena, la verdad que Dios nos ha revelado, el mensaje de Jesús, su evangelio, lo que Él quería, la iglesia, los sacramentos, la oración, vivir en comunidad, la fe. Entonces, vamos más allá de simplemente decir yo amo a Dios y ya está. Y los pequeños detalles, las cosas accidentales, nos llevan a la esencia, nos llevan a Dios. No estorban, al revés. Ya me gustaría recordar a todos los que seguimos a Jesús, el amor es lo importante, el amor es lo importante. Cuanto más insistamos mejor, pero no lo olvidemos, los pequeños detalles no estorban, los pequeños detalles aumentan ese amor a Dios. 1000 pequeños detalles del culto, 1000 pequeños detalles de la vida de la fe, desde la procesión en un pueblo hasta las flores a María en el mes de mayo, pasando por una capillita con una imagen de la Virgen que va de casa en casa, 1000 cosas. Los detalles. El amor se manifiesta en los detalles. Cuando el pueblo elegido sale de Egipto, Dios podía haberle dicho, amadme y ya está, pero les da 1000 detalles para llevar ese camino de adoración. Lo mismo pasa en la época ya del Nuevo Testamento. Y eso se ve en Hechos de los Apóstoles, eso se ve en las cartas de San Pablo. Cuidemos los detalles, cuidemos, como sacerdote, siempre que he llegado a una capilla, iglesia, para estar allí unos años celebrando la Eucaristía, el altar, cuidemos los detalles, las velas, los manteles, el crucifijo, todo, el incienso, cómo lo vamos a poner, tal. El altar con todos sus detalles cuidados como lugar de adoración. Lo que digo del altar vale para todas las cosas de la vida. Primero las espirituales, las de la religión, después las humanas también. A través del humano se ve el cariño. Vamos a otra pregunta, vamos a ver. Buenas tardes, padre. Le hablo desde Colombia. Aquí hasta ahora va a ser la 1 de la tarde, veo que ya son más de las 7 de la noche. Yo quisiera preguntar algún tema como para entender mejor acerca de la religión católica y cómo se ha dividido esta. La verdad, hasta hace poco me enteré que estaba la ortodoxa. Yo siempre he conocido la romana. Sé que hay más, pero quisiera saber cuál es la raíz de esta división y si ellos siguen siendo sacerdotes realmente, porque pues ya fueron, bueno, no sé realmente cómo se llama, pero hicieron la ceremonia, recibieron la bendición del Papa para poder iniciar su labor como sacerdotes. ¿Siguen teniendo como esta potestad? Sí. La división más importante no fue la única. Hubo una con los coptos de Egipto, me parece recordar que alrededor del siglo V, por allí, se fue todo Egipto en esa división. Cuestiones humanas, los pobres humanos es que somos así. Tenemos una verdad tan divina y lo que hablábamos antes, lo que ha dicho ese buen oyente chileno, la libertad y la verdad
A veces nos centramos en una verdad esencial, es verdad, y podemos perder el paso, tropezar en verdades ya no tan esenciales y al final dividir toda una iglesia durante 1500 años, los coptos. Después hubo una división mayor en el siglo XI, algo después del año 1000, que se fue Grecia, Constantinopla, en fin, la parte oriental. En realidad al principio se fue solo una Constantinopla, pero era tan poderosa Constantinopla que arrastró lentamente a todos los demás patriarcas hacia esa división. Esto es en esencia, porque después ha habido más divisiones en el lado oriental, pero también ha sido muy interesante porque han sido iglesias que han permanecido aparte, independientes, muy incomunicadas de la parte occidental de Europa. Y si observamos su misa, sus sacramentos, su credo, lo que creen, sus libros hablando de espiritualidad, es la misma fe. Es la misma fe. Lo esencial es lo mismo. La única cosa que dividió a Constantinopla respecto a la parte occidental de Europa fue el tema de la obediencia al Papa. Hasta dónde llega la jurisdicción del Papa, que él no lo negaba, pero quería reducirla. Conocer la teología, la historia de esas iglesias orientales, es darse cuenta que es todo igual, con otra estética, otros ritos, lo cual siempre me lleva a contraponerlo al típico pastor que está en Texas y que se inventa la fe sobre la marcha en su iglesia, al típico iluminado que en Utah, pues, no me refiero a los mormones, que eso fue un cambio radical y total, no forman parte de los grupos cristianos, no los consideramos hermanos en ese sentido. La fe mormona es otra cosa totalmente distinta de la familia cristiana. Pero un pastor que en Utah se ponga allí a inventarse su iglesia, no, esto es una cosa mucho más sagrada, mucho más seria, mucho más sagrada. Hay que entrar en una iglesia oriental, antiquísima, en un pueblo pequeño, cuando uno hace un viaje, y ver allí al anciano sacerdote, que no es católico, pero la fidelidad con que mantiene la misma fe, la fidelidad con la que no quiere cambiar nada de lo que recibió él, sus maestros, los maestros de sus maestros, los monasterios, los obispos, generación tras generación. Esto no es una versión más del cristianismo. Estamos hablando de iglesias que están en la misma tierra donde nació Jesús, o en Siria, o en el Líbano. Estamos hablando de iglesias que están allí desde la época de los apóstoles, fidelísimas en no cambiar una coma. Cuando a veces veo a algún pastor que gritando a todo el mundo se inventa qué es la fe y qué no es la fe, porque mientras diga hay que amar a Dios, amad a Dios, alabadlo, ya está, pero sí, pero entremos en la teología, San Pablo, la Biblia en muchos pasajes, entra en cuestiones teológicas, y allí hay algunos que desbarran totalmente con lo serio que es esto, la fe, la unidad. Entonces, volviendo a su pregunta, sí, ellos tienen los 7 sacramentos
Y cuando bendicen, bendicen de verdad y tienen agua bendita. Y cuando bendicen el pan es pan bendito. Y sobre el altar guardan la Eucaristía en una caja muy bonita de oro a los pies de la cruz. Detrás del iconostasio lleno de iconos que tiene la puerta abierta, allí está Jesús sacramentado. Todas estas iglesias pienso que acabaremos unidos de nuevo. Con otras versiones protestantes tendremos que conformarnos con orar juntos y querernos, no odiarnos. La unión no va a ser posible. Hay demasiadas cosas cambiadas, sustraídas. Pero ojo, el que nos amemos, el que nos queramos ya es un paso. Ya es un paso. Por otra parte, y hablo por la experiencia, tanta gente que de buena fe estaba en versiones protestantes, cuando ve la belleza de las ceremonias ortodoxas, me acuerdo de un abogado de Estados Unidos, quedó fascinado ante esa adoración, ante ese culto, el incienso, las velas, los iconos, y se convirtió a la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, un anglosajón con un aspecto totalmente anglosajón. Pero después pasaron los años, siguió leyendo y dijo, sí, pero estas iglesias son cada una de una nación y muy nacionalistas. Y fue descubriendo que efectivamente la Iglesia Universal no podía ser una iglesia totalmente de nacionales, de Siria o de Grecia o de... Descubrió la Iglesia católica, universal, y se hizo católico. Eso sí, después se metió mucho en los grupos carismáticos por devoción y allí encontró grupos que eran exactamente iguales en cuanto a leer la Biblia, etc., a los protestantes. La Iglesia Católica lo tiene todo, todo. Pero bueno, amo mucho a todos los que me estén escuchando, aquí, judíos, protestantes u ortodoxos. Los amo de verdad. Os digo por qué soy católico. No quiero ofender a nadie y no quiero que nadie se enfade por mis palabras. Seguro que vosotros tenéis vuestras razones y hemos debatido y hemos hablado mucho sobre las razones por las que continuáis. Después de escucharos a vuestros pastores, leer vuestros libros, no tengo la menor duda. La verdad está en la Iglesia que ha perdurado en perfecta continuidad desde hace 2000 años. Dicho lo cual, amémonos, querámonos y no nos echemos las cosas en cara. Vamos a la siguiente pregunta. Me la envía por escrito, pero tengo que... Buenas tardes, Padre Fortea. Saludos desde Colombia. Mi pregunta es sobre el libro de Job. Me gustaría saber, porque lo que he sabido de este libro es que se dice que es de los más antiguos de la Sagrada Escritura. Y me parece muy interesante saber si otros libros de la Sagrada Escritura tienen alguna referencia al libro de Job, o si desde el libro de Job se hace referencia a algún otro de los libros de la Sagrada Escritura, porque me parece un libro muy interesante, pero a la vez muy inconexo del resto de la Sagrada Escritura en este sentido. Obviamente no cuestiono la canonicidad y la importancia de este libro para la tradición de la Iglesia, pero sí me gustaría saber qué opina usted al respecto. A la pregunta concreta, no hay referencias a Job en otros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Yo creo que del Nuevo, no sé si hay una en los Evangelios, pero no estoy muy seguro ahora mismo. Y en el resto yo creo que ninguna tampoco.
Es curioso, uno de los libros que más llamaron la atención en esa época, tan queridos, tan profundos, y es verdad, no hay referencias en otros libros. Eso sí, siempre hubo una clara unanimidad en que era un libro sagrado. No había dudas. ¿Por qué es tan antiguo? Pues porque su lenguaje es extraordinariamente arcaico. De hecho, es uno de los libros más difíciles de traducir del Antiguo Testamento. Son palabras hebreas. Y sin embargo, es tan antiguo. Es como leer el Miocid. Pues cuesta, porque ha cambiado. Y fijaos, pasaron 2000 años desde Abraham hasta Jesús. El Miocid, no recuerdo ahora mismo de qué siglo es, pero me parece que debe ser del siglo XI o XII. O sea, ha pasado muy poco tiempo en comparación. Y cuesta leerlo. Lo mismo pasa con el libro de Job. Hay partes de la Biblia, sobre todo en el Génesis, que son muy arcaicas. Cualquiera que lea la mera traducción tiene un sabor tan arcaico, unos conceptos tan antiguos, se nota. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Hay algunas partes extraordinariamente modernas, por ejemplo, el libro del Eclesiástico, que es de un siglo antes de Cristo, pero probablemente se acabó de escribir en el 50 antes de Cristo. Y se nota. Y hay una conexión perfecta con el prólogo de San Juan, con el Logos. Conecta ese libro con el Evangelio de San Juan y con más cosas de San Pablo, pero sobre todo San Juan. Entonces, como vemos, la Biblia es apasionante en ese sentido. Partes muy antiguas, muy arcaicas, otras partes mucho más recientes. Pero sí, no se habla. Y ahora que lo dices, nunca me había parado a pensarlo. Ahora me he acordado de que sí, de que Jesús menciona una vez a Job con lo de cómo estuvo Job en el vientre del cetáceo, así, 3 días, así, el Hijo del Hombre. Sí, hay una mención. Probablemente era un libro más que se daba más a meditarlo que a citarlo. Pero la doctrina que hay en el libro de Job, sí que encontramos esa doctrina esparcida en el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo Testamento. El gran problema del mal, de la prueba. Toda la Biblia da una interpretación en conjunto, coral, a través de muchos libros. El mensaje de Job sí que aparece en más libros, puntualmente. Vamos a hacer ya un par de preguntas, porque ya empiezo a estar un poquito cansado. Buenas tardes, Padre Fortea. Mi nombre es Gloria Pavón, desde Colombia, desde Santander. Padre, esto es como para pedirle una palabra de aliento y sobre la situación que estamos viviendo, y también pues como para que nos oriente un poco sobre lo que es la voluntad de Dios en situaciones tan difíciles como esta. Tengo una amiga que es como una hermana, nos criamos juntas, hemos vivido juntas muchas cosas, ¿sí? Ella incluso me ayudó mucho en mi camino hacia Dios. El esposo de ella trabaja en una mina acá en Colombia. El lunes explotó una explosión dentro de esa mina y quedaron 14 mineros atrapados dentro de esa mina. Sí, la verdad, pues yo hablo con ella, pues ella está destrozada, pero su esperanza sigue puesta en Dios, que Él está vivo. Sí, aunque las condiciones pues son realmente prácticamente imposible que Él viva, ¿sí? Entonces ya empezaron a sacar cuerpos, ya llevan varios cuerpos, faltan algunos cuantos, creemos que pues si está muerto está entre los últimos cuerpos, igual si está vivo estaría entre los últimos cuerpos, ¿sí? Que saquen de esa mina. Entonces ella tiene 2 hijos que están pues también pequeños
Y pues eso es, Padre, realmente una palabra de aliento y entender qué tiene Dios con situaciones tan duras y tan difíciles como esta. Muchas gracias. Bueno, aquí me va a perdonar el chileno, que no sé su nombre, por mencionarlo todo el rato, pero es que la pregunta que ha hecho muy al comienzo me ha parecido que viene de perlas para toda esta reunión con vosotros. La verdad, la verdad. ¿Cómo se responde a lo que usted me acaba de explicar con la verdad? Puedo animarle, puedo darle un mensaje de ilusión, lo que quiera, pero siempre en la verdad. La verdad acerca de por qué Dios permite el sufrimiento. Job es la respuesta. Job es las preguntas, las muchas preguntas que se hace el que sufre, con una respuesta muy enigmática, pero eso ya sería un sermón, entrar en por qué esa es la respuesta, pero muy enigmática, aunque allí está todo, pero hay que meditarla mucho y muy lentamente, lo que responde Dios. La respuesta clara será el Evangelio, serán las palabras dulcísimas de Jesús. Aunque pocas veces se puede expresar el sufrimiento humano de un modo tan poético como el de Job. La respuesta es el Evangelio. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios nos ha puesto una prueba? Sobre eso he meditado muchísimo, teológicamente, en mi libro Historia del Mundo Angélico. La prueba era necesaria para desarrollar las virtudes, el amor. La prueba era necesaria. Dios permite el sufrimiento para transformar nuestras almas y que queden transformadas toda la eternidad. Dios puede hacer todo, pero el amor solo se transforma desde la libertad. Si el amor se pudiera dar como se da el oro, pues Él nos lo daría a todos directamente. Pero ese oro se da a través de la gracia aceptada, esforzándose, transformando a la persona. Y en realidad no es oro, la persona se vuelve de oro. La persona se vuelve de luz, la persona se vuelve amor. De ahí la necesidad de la prueba. Yo entiendo lo duro que a veces es entender por qué Dios permite tanto sufrimiento. La respuesta tiene que venir desde la verdad. ¿Qué significa el que en el universo exista el ser infinito, el ser que todo lo puede? Esa es la respuesta. Bien. Y la última pregunta, vamos a ver. Buenas tardes, padre. Escribo, o mejor dicho, mando este mensaje desde la región de Valparaíso, Chile, y me gustaría, por favor, consultar respecto de que últimamente me han llamado la atención bastantes amigos que participan en grupos tradicionales de la Iglesia Católica sobre la importancia del rito que ellos practican previo al Concilio Vaticano II, y yo obviamente que practico el rito con posterioridad al Concilio Vaticano II y que obviamente considero válido y que me siento en comunión con la Iglesia, que me genera cierta preocupación, porque varias veces con argumentos bastante sólidos me han sostenido, ¿no es cierto?, que solamente el rito antiguo sería el válido. Yo no entiendo que esa sea la realidad, pero me gustaría saber su opinión, que entiendo que es bastante más informada que la mía. Agradezco su respuesta al respecto. Que esté muy bien. Bueno, dejando aparte, lo voy a decir claramente, que a mí me gusta afectivamente, porque es lo que he vivido desde niño, el rito del Vaticano II, el normal, el ordinario. Lamento que te hayas encontrado con personas que hayan sido deformadas, porque la mayor parte de los que aman la misa tridentina la aman desde el reconocimiento de la verdad.
de que es un rito más dentro de la Iglesia católica. Entonces, justamente te han tocado algunos que pues alguien les había inculcado esas ideas. Pero es un rito más. Tan válido es el rito católico maronita, en el que yo he concelebrado en mis viajes por Australia, como el rito greco-católico, el melquita, he estado en muchas misas, o el rito eslavo, en el Rusicum de los rusos de Roma, pues infinidad de veces. He ido a muchas misas tridentinas, las he disfrutado. Me he sentado en el presbiterio, en el coro, y he atendido cada rito, cada detalle. Amo la misa tridentina, la amo. No tengo nada contra ella. Pero después algunos han empezado a decir, esta es la misa de siempre. No. Los ritos de la misa tridentina han ido evolucionando, sabemos muy bien la cronología de esos cambios. La misa tridentina no era exactamente igual en el siglo X, XII, XIV y XVI. Hay varios cambios, y algunos no pequeños. Es una cosa que va evolucionando a lo largo de los siglos, aunque ya quedó bastante petrificada, establecida en el siglo XVI. Pero no hay una misa que es la de siempre y ahora nos hemos inventado otra. No es verdad, que es lo que algunos tratan de transmitir. Cuanto más améis los ritos de la Iglesia Católica, mejor. Pero no contra nadie. Yo amo todos los ritos, disfruto de todos los ritos. No me voy a extender aquí por qué me gusta más la del Vaticano II, lo he explicado en algunos otros lugares, pero ahora ya voy a acabar enseguida esta charla. No podemos hacer del rito más que lo que es. El rito es un medio. Los ritos no han bajado del cielo. Los ritos los ha establecido la Iglesia. Los han establecido comunidades. Los han establecido patriarcados, sabios. Han sido cambiados a lo largo del tiempo. Ningún rito ha bajado directamente del cielo, salvo los del Levítico, que ya no están vigentes. Por lo tanto, yo les pediría a esos amigos que escuchen a un sabio sacerdote que sepa mucho de liturgia y les pongan sus dudas, sus dificultades, sus problemas, y ese sacerdote pacientemente les atenderá. Yo no tendría ningún inconveniente por teléfono en que ellos me llamen y hablemos del tema. Yo amo todo lo de la Iglesia Católica, todo. Si lo ha aprobado la Iglesia, todo es bueno. Pero hacer una lucha entre el rito tridentino y el católico sería como hacer una lucha entre dominicos y franciscanos. No tendría ningún sentido. Que estas ideas se han extendido mucho, estas ideas raras, contra la misa del Vaticano II, se han extendido en ambientes tridentinos. Eso también es verdad. Eso es verdad. Hay que ver cómo se endereza eso. Pero muchas veces se ha presentado ese rito como si fuera el rito bueno. Se ha demonizado la historia del Vaticano II. Bueno, pues acabo aquí y os deseo lo mejor y que seáis muy buenos y adelante en el amor a Dios, en la fe. Si mis palabras este ratito os han servido, pues me alegro mucho. Y aquí he ido mirando de vez en cuando a los de otros países, que me ha hecho mucha ilusión la mujer de Monzón, porque está muy cerquita de Barbastro. Y mi tía era de allí, y he estado muchísimas veces y muchos de mis compañeros eran de allí. Y además
veo países aquí, lugares pues, donde he estado y he visto vuestra vivencia de fe. La fe, la única fe, en Paraguay, en Costa Rica, en señora del sureste de México, en tantos lugares. La misma fe, el mismo amor a Dios. Jesús se esforzó, pero ahora mismo vemos esa fe, esa verdad extendida por todas partes del mundo y dando sus frutos. Somos muy afortunados de ver esta profecía hecha. Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, Los Ángeles, Chile, tantos lugares donde lo que Jesús contó a 12 hombres y a veces en una plaza del pueblo, ahora se ha extendido a todos esos lugares. Y me preguntáis cosas acerca de esa fe. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Os doy la bendición antes de acabar. Señor Dios Todopoderoso, bendice a estos hijos tuyos. Tú mismo bendícelos, ayúdales, protégeles. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén.